Somos conscientes de que en años recientes la pandemia del COVID ha traído grandes estragos a todo el mundo. Sabemos de que proyectos misioneros, institutos bíblicos e incluso el sustento de nuestros obreros se han visto afectados por una crisis global, económica que ha generado toda esta pandemia y muchas otras cosas más. ¿Y cómo podemos responder ante esos grandes desafíos? La primera cosa que se me viene a la mente es: Señor, hazme millonario, porque quiero ayudar y que los ministerios no se paren, ¿no? Pero bueno, el Señor no lo ha hecho así porque sabe que quizás el día que soy millonario me olvido de todos vosotros. Una de las cosas que me gusta mucho hacer ante estos desafíos es mirar en la historia que la palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos, por ejemplo, y ver cómo Dios utilizó a una iglesia con un puñado de seres humanos con muchas limitaciones, que quizás vistos como que no tenían mucho que dar al mundo, pero transformaron el mundo porque se dispusieron al Señor como instrumentos en sus manos. Y solo así podemos nosotros llegar y cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Permítanme abrir las Escrituras. Solamente tengo 15 minutos por país. Permítanme leer un versículo que a mí me apasiona y me desafía muchísimo sobre la vida del apóstol Pablo, porque él es uno de mis héroes favoritos de la palabra de Dios, ¿no? Es una persona multifacética. Él es lo que hizo porque Dios lo dotó de dones muy especiales y él las supo administrar y usar para la gloria de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo, esto es Ananías: ve, porque él, hablando ahora de Pablo, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Y lo mismo quiere Dios hacer de cada uno de nosotros. Y quisiera brevemente mencionar 5 cosas que yo veo en la vida del apóstol Pablo como instrumento en las manos de Dios. La primera cosa es de que él fue misionero. Su visión misionera iba más allá de los contornos de los contornos geográficos de su zona. Si pudiéramos medir todos los países en la región donde él se movió, podríamos contar alrededor de 14 países. Los misiólogos que han podido estudiar sus viajes misioneros deducen de que aproximadamente el apóstol Pablo recorrió 25,000 kilómetros. Lo hizo por mar, por tierra, por los caminos romanos, etcétera, etcétera. Y si el apóstol Pablo viviera hoy, lo haría también en bicicleta, ciertamente, ¿verdad? El apóstol Pablo era un hombre que no estaba cerrado a su propia cultura, a ver que las necesidades de él solamente estaban en su zona, en su región. Él quería conquistar el evangelio, quería conquistar el mundo con el evangelio, quería llegar a lo último de la tierra. ¿Qué visión misionera tienes tú, querido hermano? ¿Qué visión tienes tú? ¿Solamente tu país? ¿Solamente tu ciudad? ¿O el mundo? El apóstol Pablo también era un evangelista, un heraldo que predicaba el evangelio del reino de Dios. Él decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación de todo aquel que cree. Y lo hacía indistintamente con judíos y gentiles. Lo hizo ante autoridades romanas, ante filósofos. Lo hizo en ciudades prominentes como Atenas, en Éfeso como el centro de la religión, de donde nacía la adoración a la diosa Diana y que estaba conquistando todo el mundo. Lo hizo en una cultura pagana como en Malta. Él era un evangelista. Él quería que el mundo conociera de Jesucristo. Y no había nada que lo pudiera parar. Pero no solamente él era un evangelista con una visión misionera, sino también él tenía un corazón pastoral. Él no llenaba la lista de convertidos después de una campaña evangelística como trofeos de su ministerio. Él estaba interesado en los individuos, en las personas. Y esto lo vemos en sus ministerios. ¿Se han dado cuenta cuando leemos el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo trata de volver a visitar aquellos lugares donde ya había plantado iglesias? Porque estaba interesado en su crecimiento espiritual. Para él eran valiosos los individuos. Se preocupaba por su vida personal, por su desarrollo espiritual, porque algunos habían perdido familiares en dificultades como hambrunas que habían en ese tiempo. Él se preocupaba por divisiones que habían en las iglesias, como en el caso de Corinto. Su corazón era pastoral. Lo vemos cuando escribe en sus cartas y le llama a Timoteo, hijito mío. Cuando le dice a las iglesias que él ora constantemente con sumo gozo por cada creyente, no deja de orar por ellos. Ciertamente Pablo tenía un corazón pastoral. Y ni su obra de evangelista ni como misionero hacían que se olvidara de su corazón pastoral. También era un escritor y teólogo. Él escribió 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Ha escrito la mayor parte de la teología del Nuevo Testamento, de las profundidades, de las riquezas del Evangelio de Dios. Y lo vemos esto en su carta a los Romanos. Un teólogo y escritor que nunca se satisfizo con conocer solamente las 4 leyes espirituales, sino que ahondaba y cada vez que tenía oportunidad se profundizaba cada vez más en las Escrituras. Lo vemos cuando escribe en el Nuevo Testamento, cómo cita constantemente la palabra de Dios del Torá. Su mente está permeada de la palabra de Dios. Quinto, el apóstol Pablo fue un instrumento en las manos de Dios como maestro de la palabra. Él no solo se contentaba con llenar su mente o colgar títulos en su oficina. Él quería transmitir la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Él no quería que el conocimiento estuviese depositado solamente en él, para que las personas dependan de lo que él dice. Él era un maestro y lo demuestra en sus cartas también, cuando hace preguntas que hace reflexionar a sus lectores. Es un maestro porque quiere que el pueblo de Dios crezca, que no sean niños espirituales, sino que sean maduros, que disciernan lo bueno y lo malo. Les enseñó doctrina, profundidades doctrinales, el evangelio de los falsos maestros, de los judaizantes. Trató de arreglar conflictos teológicos como la segunda venida de Cristo en la iglesia de Tesalónica y muchas cosas más. Sobre todo era un maestro que combinaba la verdad y la gracia. Cuando tenía que hablar la verdad, lo hacía con fuerza. Oh Gálatas insensatos, recuerden,
pero también les trataba con mucha gracia, con mucho amor. ¿Y cuántos de nosotros vemos en nuestras iglesias que necesitamos maestros de la palabra de ese calibre, con un corazón pastoral? Ciertamente Pablo no era perfecto. Era un siervo de Dios, un siervo de Cristo, como así se solía llamarse en la introducción de sus cartas, un siervo de Cristo. Él se veía a sí mismo como un mero instrumento. La palabra instrumento en el pasaje que hemos leído tiene que ver simplemente como puede ser una vasija o algo que puede ser usado en las manos de alguien para hacer los propósitos de alguien, y no al revés. Pero no se trata aquí del apóstol Pablo, sino se trata del Dios del apóstol Pablo. Dios, a través de su Espíritu, nos sigue llamando, nos sigue capacitando y enviando, pero todo depende de Él. Se le atribuye a D.L. Moody estas palabras: el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. Con la ayuda de Dios pretendo ser ese hombre, un instrumento en las manos de Dios. Y yo quisiera añadir a estas palabras de Moody, decirle: todavía el mundo todavía no ha visto cuando una iglesia está unida en las manos de Dios. Ciertamente el testimonio del apóstol Pablo representa un desafío para cada uno de nosotros, y de aquí tenemos que tomar decisiones personales. Y la pregunta es si estamos dispuestos a correr esos riesgos. Si hemos venido aquí, estamos dispuestos a correr el riesgo, porque nuestra vida puede cambiar a partir de hoy, a partir de esta conferencia. Dios puede darte una visión, una carga en tu corazón que va a cambiar tu futuro. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de nuestros contornos geográficos? ¿Estamos dispuestos a entrenar a la nueva generación de líderes? Ante la oración que dice: Señor, envía obreros a tu mies, ¿somos nosotros facilitadores o somos el estorbo para que estas personas salgan a la obra del Señor? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro interés personal o la fama de nuestro ministerio y comenzar a pensar como cuerpo, como iglesia de Cristo? Oh, hermanos, ¿saben qué? Yo sueño con ver que nuestras iglesias, que el movimiento de los hermanos en el mundo experimenten un avivamiento, un cambio de mente, de corazón, y eso viene por la palabra de Dios. Me hace recordar mucho de cómo en los primeros años del siglo XIX, en los años 1825, cómo el movimiento empezó. Recuerdo las palabras que le dijo un pastor presbiteriano a un tal Cronin en Dublín, cuando le dijeron que tenía que decidirse por una iglesia, por una denominación, y dejar de visitar a las demás. Y él dijo: no, las amo a todas, los amo a todos. Cronin fue el primero de quien se conoce, celebró la Cena del Señor en Dublín, tal como nosotros lo celebramos en el día de hoy. Empezó el movimiento con iglesias que aceptaban a todos en el nombre de Cristo. Y muchas veces nosotros hemos caído en todo lo contrario. Nos rechazamos porque nos creemos mejor que los demás, que practicamos mejor los de la sana doctrina, y nos olvidamos
de la gracia de Dios. Quisiera ver que en el futuro pudiera haber personas que se levanten como un Jorge Müller con una fe sencilla, sin demandas, solo a Dios. Quisiera ver que en nuestras iglesias salgan teólogos y maestros del calibre de Kelly, de F.F. Bruce, si hablando en el mundo hispano de Richard Trencher o David Gooding. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos, de ese calibre, que sepan las escrituras, incluso de los idiomas originales y todo? Muchos de esos hermanos se nos han ido y necesitamos una nueva generación también de maestros y de teólogos. Necesitamos una nueva generación de jóvenes que tengan el valor, el coraje de poder ir a lugares como lo hicieron los mártires en la tribu de los Aucas en el Ecuador. Quisiera que en el futuro cercano pudiéramos ver una nueva generación de hombres y mujeres que amen las Escrituras, que amen a Dios, que estén dispuestos a salir con una visión misionera del mundo en general y no solamente de su localidad.